¿Qué tanto has cambiado de opiniones a raíz del podcast? Porque digo, personalizándolo, yo veo mis primeros capítulos y me veo ahorita y digo, ok, no, o sea, soy bien diferente a como era antes y de hecho hasta recientemente he empezado como que a categorizar los Robertos en dependiendo del creativo en el que vaya. Entonces digo, ok, Roberto del creativo 40 traía como que estas ideas, el Roberto del creativo... Andaba por acá. Ajá. ¿Te pasa eso a ti? Sí, muchísimo. No los escucho. No he regresado a escucharlos. Sí, es terrible escuchar. Yo escucho los podcasts viejos cuando vuelvo a invitar a la misma persona, entonces me quiero acordar de que había hablado y digo, wow. Sí, no los escucho, pero 100%. O sea, creo que Se Regalan Dudas me ha estirado la liga de crecimiento gigantesco, tanto si quiera o no quiera, o sea, no fue opcional. Tener tantas conversaciones con gente que sabe tanto te cambia la vida. Claro. Escuchar, tener que estudiar, tener que preguntarte más, te cambia la vida. Claro, creo que era mucho más miedosa al principio, sobre todo porque estaba haciendo el podcast con Leti, que lleva 10 años, que esto es, o sea, ella ve un micrófono y se le enciende la cara y es espectacular. No hay conversación que no pueda tener de una manera increíble, o sea, la admiro un chorro por eso. Y yo llegué de estar siempre atrás de la cámara y ponme un micrófono, fue mi peor plan. O sea, fue como... ok, puedo dar mi opinión, puedo levantar la mano y creo que ahora estoy un poco más segura de que sí puedo y de que mi opinión importa y de que mi pregunta es válida y eso, creo que eso es lo que más he cambiado, creo que he ganado un poco de seguridad en ese tema y creo que también me ha enseñado muchísimo a ser empática, muchísimo, como el poder entender todos los problemas, todas las situaciones, todas las cosas que viven diferentes seres humanos, está muy difícil juzgar tan fuertemente después de que entiendes eso. Claro, es que lo chingón de este tipo de medios es que uno es un escenario en el que tú lo puedes orientar hacia donde tú quieras. O sea, si te gusta la fotografía y tienes un podcast, puede ser un podcast de fotografía. O sea, es un escenario en el que tú lo puedes orientar para lo que sea. Y dos, que está bien chingón que es un procesito de mejora continua, tanto profesional como personal. O sea, cambias como persona. Y más cuando tu trabajo es precisamente plantear preguntas, porque las preguntas implican respuestas y esas respuestas generan un peso interno que te incita a resolver esa contradicción que te genera una respuesta incómoda. ¿Qué es en lo que más has cambiado? Yo, pues en temas religiosos, yo creo que también, en temas religiosos definitivamente, pero creo también que la parte empática he aprendido a desarrollarla de una forma que probablemente no hubiera hecho si no fuera por este podcast. O sea, el invitar gente que es muy diferente a mí y entender por qué llegan a las conclusiones que llegan, me permite entender que si yo fuera... O sea, si yo estuviera bajo las mismas circunstancias, probablemente pensaría igual. Y es que creo que, creo que la empatía cuando la estiras al límite, realmente te das cuenta que tú eres otro yo. Y yo sé que suena bien cliché, pero entenderlo, es entender lo que implica decir que tú eres otro yo. Es decir, si yo creciera y viviera las mismas circunstancias que tú, sería exactamente igual a ti. Pues eso me vuela la cabeza porque digo... Y escogería, tomaría la misma decisión que tú estás tomando que yo estoy juzgando. Y ahí te llevas a... Digo, es que el problema de esto es que ahí llegas a un determinismo de la humanidad en el sentido de decir, ok, entonces todos estamos programados para hacer lo que nuestras circunstancias nos dicten. Pues probablemente sí, pero ¿hasta dónde estiramos esa liga? Porque en ese caso, si invito a un genocida, pues voy a acabar empatizando con él. Entonces, esa contradicción interna... Es lo que me permite... No sé si acabas empatizando con él, pero creo que puedes entender. Exactamente. O sea, siento que, o sea, yo no empatizo con Trump, yo no empatizo con Putin, yo no empatizo con ellos, pero puedo, si creo, no he estudiado tanto su historia, pero creo que si estudias, al final del día Trump es un niño chiquito con unos complejos del tamaño del mundo, con un ego que no le cabe y que él firmemente cree que haciendo las atrocidades que ha hecho, el mundo va a estar mejor. Claro. Te entiendo perfectamente, pero también siento que, o sea, porque probablemente el entender los complejos que tú tienes te pone en un nivel superior a esos complejos porque te permite trabajar en ellos y mejorarlos. Sin embargo, también creo que, o sea, me cuesta ahorita trabajo como que verbalizar el empatizar y entender porque sí, pero pues también llegas a un punto en el que hay cosas que ni siquiera sabes que te influyen. Por ejemplo, lo que comes, tu bioma interno. O sea, hay tantas circunstancias que acaban determinando el comportamiento humano que creo que la empatía te permite como... navegar eso. Entonces, creo que cuando menos yo eso es lo que más ha cambiado. Creo que antes tenía posturas un poco más radicales, un poco más firmes. Igual. Y ahorita ya es de que, ok,
esto que estoy diciendo, automáticamente pienso en formas de desmentirlo y encuentras. Entonces, más que nada es eso. Creo que me ha hecho menos seguro de todo lo que antes era seguro. Y también no sé si te ha pasado como cada vez encuentro menos verdades. Sí. Como que cada vez volteo y digo, antes creía que, no sé, por hablar de un tema, que las relaciones se veían así y que esta era la forma correcta de relacionarse. Y ahora he aprendido 20 formas correctas. Y es como, híjole, entonces, ¿cuál es la verdad? No hay. Entonces, no sé, como que eso también ha estado muy padre de enriquecerme de muchísimas opiniones y de formas de vivir la vida, que al final lo que tú dices es muy cierto, no nos damos cuenta todo lo que influye, no a lo mejor directamente, pero todo el tiempo estamos, por eso tenemos que ser tan cuidadosos con lo que consumimos, con lo que vemos, con lo que sentimos, con la gente que nos rodeamos, porque todo influye al final del día quiénes somos muchísimo. No, y eso que dices de las distintas relaciones, creo que la vida es eso. O sea, la vida, creo que hay muchísimas instancias de éxito, sea lo que sea el éxito para cualquier persona o incluso de felicidad. Y hay muchas instancias que te llevan a este resultado positivo y son contradictorias entre sí. Entonces es entender eso. Hay muchísimas formas de llegar a un mismo resultado que van a contradecirse. Entonces la vida se vuelve como un libro de jugadas en el que ciertas jugadas se aplican para ciertas personas y ciertas jugadas para otras personas. Entonces no hay verdad, yo creo que no hay verdades universales, pero después caes en esta paradoja de que decir eso es una verdad universal. Entonces te das cuenta de eso, te das cuenta de lo complicado que es sumarizar algo y dar como que un consejo de microondas y te das cuenta que realmente todo se basa en caso por caso. Exacto, caso por caso, y también hay sí creo que hay ciertas normas, o sea, como que te digo lo que te digo de Trump, no justifico en ningún momento lo que hizo. O sea, en ningún momento justifico ni su comportamiento, ni la forma de ser, ni cómo juega o sea, no. Pero si tú hubieras sido Trump... Exacto, si nos basamos en eso de que si yo hubiera sido Trump hubiera tomado las mismas decisiones, sí, pero creo que ahí viene la responsabilidad propia y de decir también él es responsable de todas las cosas que ha hecho. Sí te sigo, pero si nos vamos al determinismo duro, creo que incluso hay cosas que ni siquiera sabes que te influyen. Total, todo te influye. Pero pues, exactamente, pero pues tenemos la ilusión del libre albedrío que ahí es en donde metemos el tema de responsabilidad y pues sí tenemos una responsabilidad. Enorme. Y más cuando estás en una posición de poder, de trabajar en tus propias deficiencias. Total, y una posición de privilegio te exige más todo el tiempo, a mayor privilegio, mayor responsabilidad.